Pues muy buenas tardes. Vamos a ir comenzando, aunque teníamos previsiones de aforo así más optimistas. Vamos a confiar en que poco a poco se vaya llenando la sala. Daros la bienvenida a la actividad de tarde de esta quinta jornada Alimentar el Cambio, que hacemos gracias a la colaboración de la Casa Encendida, nuestra anfitriona, en las 4 jornadas previas. Y en este caso, pues gracias también al proyecto Menús Sostenibles Planeta Saludable, que compartimos Garúa con la organización CERAI, y de este proyecto, pues ahora en unos minutos, Virginia Caballero pues os va a contar algunas pinceladas que algunas de quienes estáis aquí en la sala conocéis muy bien, puesto que sois protagonistas de ese proyecto. Mi nombre es Abel Esteban, coordino el programa Alimentar el Cambio de la cooperativa Garúa, desde el que lanzamos ya en 2016 o 2017 esa primera jornada Alimentar el Cambio aquí y desde el que hemos conseguido trabajar, pues yo creo que alrededor un poquito más de 40 comunidades escolares madrileñas, con ese objetivo de promover una cultura y unos servicios alimentarios en escuelas infantiles, colegios, más sostenible y más saludable. Para esta tarde nos hemos puesto como objetivo, 2 objetivos teníamos. Por una parte, conocer si se está dando algún avance en lo que nosotros consideramos uno de los deberes pendientes de los comedores escolares madrileños, es decir, su ambientalización alineada con las recomendaciones de multitud de instituciones internacionales y, en concreto, por ejemplo, con la agenda de los ODS. Y, por otro lado, conocer cuáles son las opiniones de las comunidades escolares y los distintos actores y actrices implicadas en el nuevo sistema de homologación y selección de empresas gestoras de los comedores de los colegios de educación infantil y pública madrileños, y que es un tema del que nos ha costado mucho encontrar información cuando hemos buscado. Nos acompañan para tener esta mesa, empiezo por mi izquierda, Virginia Caballero. Ella es diplomada en nutrición y máster en nutrición en salud y es además técnica de CERAI en el proyecto, como os decía, Menús Sostenibles Planeta Saludable. Nos acompaña también Belén Ruiz Villanueva. Forma parte de la Subdirección General de Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Y nada, pues estamos contentas de tener una representante de la Consejería en esta mesa, que en alguno de las jornadas previas, cuando hicimos, digamos, la consulta, no tuvimos respuesta, así que agradecerte tu presencia aquí. Nos acompaña a mi derecha María Peinado. Ella es integrante de la Comisión de Comedor de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Luis Cernuda, en Fuencarral, ¿verdad? Hortaleza. Yo soy del sur y Hortaleza y Fuencarral siempre los confundo. Y por último, Víctor Gómez, director de operaciones en Gastronomic y Oikosa. Y a Víctor le conocemos ya desde hace unos años. Gastronomic es la gestora de los comedores de 3 colegios concertados pertenecientes a la Fundación FUEM, con quienes empezamos a trabajar ya pues allá por entonces, por 2016, en la mejora de sus comedores escolares. De cara a vuestras preguntas e intervenciones, como preveíamos una sala bastante más llena, habíamos previsto que fuera a través de unas tarjetas que habéis recibido en la hojita de evaluación, que le facilitéis a alguna de nuestras compañeras. Está por allí Isabel, si no estará Águeda. Si queréis más tarjetas os pueden facilitar. Y nada, intentaríamos integrar esas preguntas como en los bloques de preguntas. Hemos planteado esta actividad como un diálogo fluido, digamos, en torno a diferentes temas que hemos propuesto y que todas las participantes de la mesa ya conocen previamente. Y bueno, esperemos que sea un diálogo fluido. La idea es terminar a las 7:30. Hasta las 7:30 hay servicio de ludoteca
por si tenéis alguna vuestras peques arriba o si esas dos peques del fondo en algún momento se animan a quedarse. Molan un montón las cosas que hacen desde el bancal. Yo no me lo perdería, ¿eh? Y nada, pues de 7:30 a 8 pues tendremos un picoteo arriba, en la cuarta planta también, que nos ha preparado el Fogón Verde, que es un restaurante agroecológico, participado por una cooperativa muy cercana a Garúa, que es Ciclos, y es de los poquitos restaurantes, además de vegetarianos, agroecológicos de la ciudad de Madrid. Y si podéis quedaros hasta las 8, que no os vais a arrepentir. Y yo creo que no tenía más chuletas. Pediros que viene esa hojita de evaluación súper corta o directamente casi que nos hacéis el favor de ahorrarnos el picarlo luego. Ahí fuera unos códigos QR, podéis responder a esas 3 preguntas directamente si tenéis en el teléfono móvil un lector de QR en el formulario Google. Y nada, pues vamos a arrancar, si os parece, por no acumular más retraso. El primer bloque que habíamos preparado lo hemos titulado ¿Hacia dónde debe ir la alimentación escolar?, con el ejemplo de las escuelas infantiles municipales de la ciudad de Madrid. Y para hablarnos de este primer bloque tenemos a Virginia Caballero. Por una parte, ella es profesional, experta en nutrición saludable y sostenible. Y por otro lado, conoce muy de primera mano el trabajo que se está haciendo con estas escuelas infantiles municipales. Así que las preguntas que te lanzaría, Virginia, sería, ante la urgencia de abordar la mejora socioambiental de la alimentación escolar, ¿qué innovaciones deben incorporar los comedores escolares? Tengo una segunda pregunta, te la digo después. Y tienes ahí el micrófono. Vale. Bueno, pues en términos generales creo que nos ha quedado claro que la sociedad en la que vivimos algo falla, ¿no? Como que tenemos que cambiar. No solo a nivel alimentario, en realidad es un poco a todos los niveles. Desde hace años estamos en una emergencia climática que se viene evidenciando por diferentes ejemplos. Hemos pasado COVID, hemos pasado Filomena, tenemos la urgencia del Mar Menor. Y siempre detrás de todos estos tipos de eventos, siempre parece que estamos los humanos, o estamos los humanos, ¿no? Detrás del COVID está la pérdida de diversidad, detrás de Filomena está el cambio climático, detrás del problema que hay en el Mar Menor, esta eutrificación que llaman, si no me equivoco de palabra, está la contaminación de las aguas. Entonces, bueno, está como claro que el modelo en el que estamos no tiene que cambiar, ¿no? No es muy sostenible, que ahora que se lleva tanto esta palabra. Dicho esto, como introducción, dentro de todas estas cosas poco adecuadas que hacemos, no todo tiene el mismo impacto. Hay una serie de actos que hay que solucionar antes porque tienen más impacto, ¿no? Como ya estamos en emergencia, no podemos solucionar todo, pues deberíamos centrarnos en lo que más perjudica. Y casualmente, la mayoría o muchos de estos actos tienen que ver con la alimentación. Nos demos cuenta o no, están relacionados, desde la producción hasta el consumo. Por poner un ejemplo en cada paso, o más o menos en cada paso. En la producción tenemos el problema, por ejemplo, de los pesticidas, ¿no? Y ahí se contaminan las aguas. En el transporte tenemos el problema de los gases de efecto invernadero que se generan cuando traemos alimentos, sobre todo de sitios lejanos. En el envasado tenemos el problema de los plásticos que se utilizan y al final llegas a casa y lo tiras. En casa, cuando lo consumimos, pues a veces no nos hemos planificado bien, se nos pone comida mala y la tenemos que tirar. O incluso en la gestión de residuos, que luego pues va todo al vertedero y hay tanto residuo que no podemos hacer nada con ello, ¿no? Por eso es urgente el cambio de modelo, y el cambio de modelo donde la alimentación es, bueno, pues es fundamental, ¿no? Como por ejemplo en los comedores escolares. Es un poco el motivo. ¿Y algún ejemplo de cuáles serían esas innovaciones a incorporar en concreto en comedores escolares? Pues mira, deben ser cambios basados en las recomendaciones que ya tenemos de expertos y expertas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y también comentabas antes en los ODS, ¿no? En esa Agenda 2030 que cada vez se repite más. Algunos estábamos pez en qué era esto, pero bueno, ya vemos incluso a los políticos con el PIN y ya nos va entrando un poco qué es esto de la Agenda 2030 y de los ODS.
Pero nosotras en el proyecto lo resumimos con 4 pilares fundamentales o basamos estos cambios o estas iniciativas en 4 pilares fundamentales que son además muy sencillos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero es cercanía. Bueno, os los digo todos. Tenemos cercanía, equilibrio, temporada y inocuidad. Y os doy un ejemplo de cada uno. Innovaciones que se puedan hacer en cercanía, pues apostar por alimentos del territorio, alimentos que no vengan de países lejanos y así, por ejemplo, contribuimos disminuyendo la huella de carbono. No tenemos que traerlos, nos evitamos el barco, el camión, etc. Por otro lado, os comentaba el equilibrio, pues apostamos por menús que tengan más verdura y que tengan menos carne. Con esto estamos aportando más fibra y reduciendo la cantidad de grasas saturadas y otras sustancias que no son muy interesantes, ¿no?, a nivel nutricional. También el tercer pilar es la temporada. Apostamos por fruta y verdura que haya hecho todo su ciclo de maduración y que se recoja cuando debe. Entonces, va a tener más nutrientes y además va a estar más rica. Y la última sería la inocuidad, que esto suena raro, pero son alimentos que se produzcan sin pesticidas, que no lleven agrotóxicos. Por un lado, evitamos que se contaminen las aguas, que sabemos que hay pueblos enteros que no pueden beber del grifo por los pesticidas que se utilizan en los campos que se cultivan alrededor. Y por otro, evitamos que estos residuos de los pesticidas lleguen a los alimentos porque sabemos que algunos de ellos no son inocuos, nos causan problemas en la salud. Entonces, haciendo cambios o innovaciones dentro de estos 4 pilares, conseguiríamos ambientalizar los pliegos de cualquier comedor, tanto de primaria como de secundaria. Y esta es la línea de trabajo que creemos que deberíamos de seguir. Esta mañana hemos tenido una mesa centrada en ese plano tan sexy como son las licitaciones de servicios como este, servicio de alimentación en centros escolares. Hemos tenido a técnicas y a un jurista experto de 2 experiencias, y el jurista experto ha asesorado a bastantes procesos y, bueno, ponían ejemplos de pliegos concretos donde vienen las cláusulas de ejecución obligatorias o bien como criterios puntuables. Aparecían cosas como el consumo de alimentos ecológicos, el consumo de alimentos de temporada, el consumo de alimentos con menores emisiones de gases de efecto invernadero, utilizando como indicador la distancia desde los lugares de cultivo. Había ejemplos también de esquemas de menús especificados en los pliegos como una manera de reducir las cantidades de proteína animal, digamos, de corregir el exceso habitual en nuestra cultura alimentaria y en las programaciones de menús escolares, etcétera, ¿no? La verdad es que hemos visto, nos han puesto ejemplos concretos de las experiencias que estaban contando y nos los han contado bastante en detalle. También en esa clave a la que iremos después de qué manera eso que se traduce al papel luego existe un buen seguimiento y un control para que no se quede solo en el papel. Pero también ejemplos diversos de muchas otras licitaciones, ¿no? Son innovaciones que se están dando en cada vez más administraciones. Y Virginia, la segunda pregunta sería, bueno, que nos contases pues algunas de las claves, ya has empezado a contarnos algunas de las claves del proyecto Menús Sostenibles Planeta Saludable y también alguna pincelada de qué resultados, qué mejoras estamos consiguiendo en la cultura alimentaria de las comunidades escolares participantes, que no dejan de ser una buena proporción de esas más de 70 escuelas infantiles municipales de la ciudad de Madrid. Bueno, pues hay que decir que el proyecto es continuación de algo que se empezó allá por 2017 en las escuelas infantiles municipales, en la red municipal, que ahora son 71, antes bueno, pues eran muchas menos. Y este inicio que se hizo pues fue una apuesta de 2 actrices importantes, que fueron Pilar García y Chelo Fernández, por incluir el comedor dentro del currículum escolar, ¿no? O sea, no solo que se quede en el aula o que los niños y las niñas aprendan psicomotricidad, sino también que aprendan a comer, ¿no?, que es importante. Dicho esto, en esa época se empezó, para que os hagáis una idea de cómo empezó todo esto,
Se empezó por cosas que pueden parecer básicas, pero que se estaban haciendo a la hora de comer en las escuelas infantiles y que se sigue haciendo en muchos coles. Por ejemplo, retiraron fritos y retiraron ultraprocesados. Por lo tanto, ya no ofrecían croquetas de bolsa. Retiraron otro tipo de ultraprocesados como el chorizo o las natillas. Por lo tanto, la cantidad o la carga de azúcar y de sal en los menús se redujo bastante. Y además apostaron por aceite de calidad. En vez de utilizar mezclas o aceite de girasol refinado, pues optaron por aceite de oliva virgen extra. Estos fueron los inicios. Y a partir de aquí cogimos el relevo y fuimos implementando más cambios. ¿Cuáles creemos que han sido las claves? Pues tener en cuenta estos inicios, la primera, y la segunda sería integrar o tener en cuenta también a toda la comunidad educativa. Trabajamos con educadoras, trabajamos con los equipos de cocina, trabajamos con las gestoras, trabajamos con las familias. Con los peques y las peques no, porque como son edad 0-3, lo que hacemos es trabajar con los adultos. Con los peques trabajan más las educadoras. Pero si estuviéramos en cole, pues apostaríamos también porque estuvieran incluidos, ¿no? Entonces, esa es otra de las claves, trabajar con toda la comunidad educativa y tenerles en cuenta. También crear lo que llamamos un grupo motor de alimentación, que es que dentro de cada comunidad educativa hay un representante de estos grupos que decíamos antes, ¿no? Hay representantes de familias, hay representantes de las educadoras, una o dos educadoras, hay alguien de cocina, está la directora, alguien de la gestora si quiere estar también, y si la gestora cuenta con dietista nutricionista, encantados también. Y con ese grupo trabajamos, les damos herramientas y les formamos para que sean capaces de realizar cambios en el menú. Entonces, esto nos parece una clave importante porque son ellas las que se van a apropiar del proyecto y que lo van a continuar, ¿no? Nosotros estamos un año y luego ya ellas pues tienen la capacidad con esa formación, esas herramientas de poder seguir con los cambios poco a poco, porque esa es otra de las claves, ¿no? Que no podemos forzar a las comunidades educativas a un cambio radical. A todos nos encantaría que todo fuera maravilloso, pero si partimos de una base muy baja o si los cambios son difíciles de implementar, siempre es mejor ir paso a paso. Esta es otra de las claves. Otra relacionada con lo que decía antes es escuchar sus quejas y demandas. Es verdad que planteamos una serie de actividades, pero siempre las abrimos lo máximo posible e intentamos que ellas opinen, ellas y ellos, toda la comunidad educativa, y aporten a esas actividades y que sean protagonistas en todas las que podamos, ¿no? Aquí en la sala tenemos varias protagonistas, en este caso cocineras, que han participado en las clases de cocina y después han hecho vídeos también, ¿no? Vídeos de recetas. Y por último, pues quería mencionar también el haber contado con perfiles con mucha experiencia en la materia y con expertise. No todos los proyectos cuentan con expertos en alimentación sostenible. Esto a mí me parece que no se incluye y en el nuestro hay expertos de alimentación sostenible. También contamos con dietistas nutricionistas. Y esto no es por darme autobombo, que también hemos tenido la suerte de contar con otras compañeras como Marina Reina, que está en la sala, y creo que esto ha nutrido mucho el proyecto, ¿no? El contar con perfiles diversos que se han complementado y que han podido aportar mucho a las sesiones. En cuanto a las mejoras que me preguntabas, creo que hemos llegado a conseguir un mayor equilibrio o un mejor equilibrio en los platos. No pretendemos ni mucho menos eliminar la carne de los menús, pero como decía Isabel, sí que es verdad que notamos un exceso de proteína animal y a veces incluso primero, segundo y postre. O sea, parece que la proteína pues, es la protagonista. Y ya las recomendaciones nos dicen que tenemos que aumentar la cantidad de vegetales. Entonces, gracias a determinadas herramientas con las que trabajamos, estamos consiguiendo que esos menús estén más equilibrados. También hemos conseguido darle temporalidad a los menús. Trabajamos con calendarios de temporada y siempre que es posible se plantean menús en los que las frutas y verduras, sobre todo, que es lo que podemos cambiar, que haya en cada temporada sean las que corresponden. También hemos conseguido una mejora de hábitos. Yo hay una cosa que siempre tengo mucha lucha y es la masticación. Bueno, pues es algo que no lo tenemos en cuenta, pero empezamos con purés y esto no ayuda mucho a luego, entre los purés y el bibi, pues es difícil luego continuar con masticación. Cada vez se van ofreciendo menos purés y se van ofreciendo más triturados o más enteros. Y también, relacionado con lo que decía antes, una continuidad en el tiempo, porque esas comunidades educativas se apropian del proyecto, les parece bien y al final lo continúan. Lo continúan no solo en la escuela, sino que además pues, es muy
muy reconfortante que te digan que han compartido los materiales con sus familiares o con sus amigas. Oye, pues que llegue a todos los que se pueda, ¿no? Y el contagio, que esta palabra no está muy de moda o tiene una connotación un poco negativa, pero es verdad que hemos descubierto que las escuelas se comunican, que se intercambian, que se preguntan, y esto nos encanta. Y lo que decíamos, ¿no? Pues, bueno, y también las familias, que como llevamos varias etapas de proyecto, empezaron en escuela y ahora los de 2-3 han pasado a cole, también lo intentan llevar al cole, ¿no? Se encuentran sus complicaciones, pero también intentan, con esas herramientas que han adquirido, y esa información llevarlo también a los coles, que es un poco lo que venimos a ver, ¿no? Cómo funciona. Y yo creo que, seguro que me dejo alguna, pero bueno, pues estas son las que me gustaría señalar. Bueno, tenemos ya 71 centros que tienen un porcentaje muy importante de su despensa en ecológico. Tenemos ya, vamos, porque conozcamos 4 o 5 escuelas consumiendo de forma estable productos de proximidad, que cosa que en la ciudad de Madrid diría que si existía antes muy pocos casos, y ya es una realidad, algo que ocurre de manera generalizada en otros territorios. Y bueno, podríamos contar muchas cosas de este proyecto que nos gusta tanto, pero bueno, vamos a continuar. Pasaríamos al bloque 2, ambientalización de los comedores de los colegios. Queríamos, digamos, arrancar por este ilusionante proceso en el que se han conseguido importantes mejoras en los últimos años, en esa etapa 0-3, pero se terminan las 0-3 y llegamos a segundo ciclo de infantil y a primaria, donde ya son los colegios que tienen un sistema de gestión diferente de los comedores, donde es protagonista el sistema de gestión definido desde la Consejería de Educación, que recientemente ha cambiado, como muchas sabréis, que este es el primer año en el que entra, este curso en el que estamos, en el que ha entrado, se ha puesto en marcha un nuevo sistema de homologación y de selección de empresas gestoras. Yo quería preguntarle a Belén, así como pues, en el caso de las escuelas infantiles municipales, como decía Virginia, hay una serie de obligaciones explicitadas en los pliegos, como es aceite de oliva virgen extra obligatorio, nada de alimentos procesados o elaborados fuera de la escuela, nada de algunas especies de pescados supercuestionables, o unos criterios puntuables que la mayoría de empresas gestoras se han comprometido, como es esa incorporación de alimentos ecológicos y de circuito corto. Pues queríamos preguntarte, Belén, ¿qué mejoras socioambientales ha incluido el nuevo acuerdo marco vigente desde este curso, como decía, para la prestación del servicio de comedor? Hola, buenas tardes. Sí, pues bueno, como estábamos hablando, sobre mediados del 2021 se firmó el actual acuerdo marco. El anterior venía del 2017 y, bueno, pues por necesidad de actualizar el acuerdo marco, de adaptarlo a la normativa europea y por imposibilidad de seguir haciendo prórrogas del antiguo acuerdo marco, se elaboró y se desarrolló el nuevo. ¿Vale? Dentro de las mejoras incluidas podemos destacar la incorporación de un plan de gestión de residuos, ¿vale? Siempre de residuos urbanos, siempre adaptado a la realidad de cada centro, ¿vale? Y luego una jornada anual de puertas abiertas para las familias, para que conozcan cómo funciona in situ el servicio de comedor escolar de su centro. Luego, sobre la composición de los menús, bueno, pues muchas de las cosas que ha estado diciendo Virginia, yo aquí he cogido unas poquitas, la verdad es que no he cogido todas, aparte de la reducción de proteína. Porque hablo muy rápido. No, no, quiero decir que, bueno, que yo he cogido una serie de ellas, pero es cierto que también aparece dentro del nuevo acuerdo marco lo de los aceites vegetales, ¿vale?, no refinados, la reducción de las proteínas de origen animal. Pues bueno, tenemos aumentar la frecuencia de las verduras y las hortalizas,
¿vale? Tanto como primeros platos como en guarnición. Y de esta forma pues podemos aumentarla fácilmente, no siempre todos los días puré o judías verdes o una verdura como tal, ¿no? Incluir alimentos integrales dentro de la composición de los menús. Limitar alimentos con alto contenido en grasas, azúcares o alimentos procesados. Incluir recetas que tengan que ver con la estación en la que estamos, ¿vale? También eso se ha incorporado en el acuerdo marco actual. Moderar el uso de la sal y de alimentos que tengan alto contenido en sodio. Y luego, a la hora de elaborar los menús de la materia prima, pues productos frescos, de temporada y que provengan de cultivos ecológicos, ¿vale? El comedor en los centros escolares tiene un carácter educativo, ¿vale? Y promueve hábitos saludables. Al margen de tener este carácter educativo, la Consejería de Educación complementa este carácter educativo a través de la participación en el proyecto de Fruta y Leche, no sé si lo conocéis, es en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, ¿vale? Y bueno, y trata de acercar la leche y fruta de temporada a los centros. Es parte de lo que estamos haciendo también, al margen del carácter educativo del comedor, para un poco complementar ese carácter o complementar el comedor. Yo, había una segunda parte. Bueno, ya vamos a empezar con un diálogo así un poco más fluido. Yo aquí tenía previsto preguntarle a María, como integrante de la comisión de comedor de su colegio, que se está gestionando a través de de un contrato derivado de este nuevo acuerdo marco, si creéis que se están cumpliendo esas mejoras de las que hablaba Belén. Y relacionado con si se está cumpliendo o no, quería preguntaros, y yo creo que podéis responder todas, cómo se está comprobando. Cómo se está controlando el cumplimiento de estas mejoras o de la serie de criterios que se han definido en esos contratos. ¿Quién debería encargarse de dicho control? Bueno, pues que nos ayudéis a entender, a quienes no estamos ahí en el día a día de estos servicios, en qué medida estas novedades se están cumpliendo, de qué manera se está garantizando su cumplimiento. Y bueno, ha sido uno de los temas protagonistas de la conversación de esta mañana, precisamente, ¿no? El seguimiento y control del clausulado de los contratos. Dale, María. ¿Qué tal? Muchas gracias, Belén, porque la verdad es que tenemos muchas dudas, por lo menos desde la parte de las asociaciones, y nos alegra que haya alguien de la consejería para poder dar un poco de luz. Lo de la incorporación de gestión de residuos lo he apuntado porque crea un poco de ambigüedad dentro del pliego. Yo he estado mirando otros pliegos y en otras comunidades autónomas y siempre puntualizan y concretan exactamente las puntuaciones que se dan. Depende del cumplimiento o del grado de adecuación. Aquí en nuestro pliego, la incorporación de gestión de residuos se da unos puntos, pero no se atiende exactamente. Los yogures no tienen que ser, no hay algo como estandarizado o regularizado, los yogures tienen que ser a granel, entonces te damos 2 puntos. Y luego las asociaciones y las comisiones de comedor nos encontramos con problemas porque siempre encuentran el resquicio las empresas de comedor para decir, no, pero estamos haciendo esto otro, ya, pero es que esto otro lo estábamos haciendo el cole sin que fuerais vosotros la empresa de comedor. ¿Cómo vosotros quitáis productos que tengan menos residuos? ¿Cómo vosotros hacéis ese compromiso? Es algo que ponen, yo he leído los sobres, es algo que ponen en los sobres, pero que luego no llega a un compromiso real. Y al final optan por quitar el yogur porque se inventan que lo ponen
al igual que el primero y el segundo, y con muchos escupitinajos y tal, al ser de granel, pues es muy poco pues saludable o higiénico, ¿no? Y se termina quitando. Reducción de proteínas de origen animal. Nos movemos siempre entre algunos valores. Entonces, también ahí, al ser tan poco concreto y al ser tan poco exigente, siempre es otro resquicio para que las empresas digan, yo te lo digo por la que tenemos, que siempre está buscando una excusa. No, pero aquí te pongo pollo, pero luego no sé qué, y entonces dices, ya, pero es que son 8, ya, pero es que siempre llegáis al máximo de todas las proteínas animales. Y cuando decimos, y es mejor que introduzcáis el pescado a la carne de vacuno. No, pero aquí, o sea, hay muy poca concreción y ellos siempre se agarran a eso. Integrales, nos parece una vergüenza que sea un 4%, que no esté tan claro en el pliego, que en nuestro propio comedor también nos la estén jugando y que el pan integral sea una vez a la semana y un producto a la semana integral de espaguetis, o incluso a veces ponen fideos. y es una vergüenza que siempre se vaya a mínimos. Yo creo que el próximo pliego debería ser más concreto, más estricto, riguroso y que deje menos escapatoria. El programa de la fruta y la leche. He tenido que escribir al Ministerio, porque esto viene de Europa, este dinero. He tenido que escribir al Ministerio, al Estado. Me han dado una dirección que escribí hace 2 días, porque está súper difícil, porque según la directora de nuestro colegio, aunque el programa es para infantil y primaria, ¿por qué la fruta solamente se da para primaria? No lo entiendo. Eso lo elige el colegio. Eso lo elige el colegio. A ver, me puedo confundir porque yo concretamente el programa de fruta y verdura no lo llevo, pero me puedo estar confundiendo. Creo que fruta solamente para primaria y leche y fruta para infantil, o al revés. Pero no lo entiendo porque también es para escuelas infantiles y para colegios, y en los colegios solo se da para primaria y primero, segundo y tercero de infantil no tienen fruta. Y tampoco tienen leche porque nuestro colegio dice que quieren reducir los envases. Lo entiendo, pero tampoco hay fruta, no lo entiendo. Y luego, pues eso, ecológico no hemos hablado, pero me parece también súper escaso que sea un 10% de los alimentos que he estado mirando muchísimas empresas de comedor de diferentes colegios públicos, y la verdad es que luego, incluso hablando con la nuestra, que encima que es del Consejo de la Asociación de Comedores, nos dijo que entre ellos prácticamente habían hablado y que pensaban que el 10% era 3 más 1, me llevo 3, el 25 menos 4, total, que me ponen un producto a la semana. Y digo, pues si yo cuento lechuga, tomate, maíz, cebolla, pollo, merluza, tal, me dan 150 o 160 alimentos y tú me pones 4, eso es un 10%, o sea, no me salen las cuentas por ninguna parte, y desde noviembre llevo peleando con Ruizolve y estamos, y estamos ya en mayo y prácticamente hemos ido a producto por mes. Pero tengo que agradecer que por lo menos hay un pliego obligatorio que cumplir, porque llevamos peleándonos con esta empresa un par de años y como no había una obligación y el anterior era un sugerido, pues es que era imposible sacarle algo de la manga. Y encima no sé nunca qué tipo de bloqueo o corralito hay en todos los colegios, que para que unas asociaciones de familias queramos implementar, mejorar una educación sostenible y ecológica, sea imposible salir de la empresa de siempre. Es que es imposible. Y entonces, pues al final nos quedamos con que los niños y las niñas pagan el pato de todo esto. Bueno, diría que el resumen de tu intervención, María, sería el de que crees que no se están cumpliendo muchas de estas cosas. Yo tengo una hipótesis de por qué, en el caso de que sea así, no estoy todavía, mi peque no está hasta ahora ha estado en una escuela infantil de esa 0,6 de las que la consejería
aprovecho para estar aquí, ha decidido que ya nunca más sean 0,6 y se queden 0,3 en contra de la opinión de estas comunidades escolares, desde luego. El año que viene ya me incorporaré probablemente a la comisión de comedor y podré. Pero, bueno, en el caso de que no se estén cumpliendo, habría ahí un problema de control, de seguimiento, y yo añadiría, intervendré después, de cómo están definidos estos criterios, estos criterios o estas cláusulas en los pliegos. Pero contesta Víctor, como responsable de operaciones de una empresa que estáis autorizados, homologados para gestionar un montón de coles, creo recordar, de la comunidad, y tendréis unos cuantos entre vuestros clientes. Cuéntanos tu valoración de todo esto. Vale, nos han puesto juntos. Yo soy el malo de tu película. No. A ver, lo primero sí que me gustaría saber, o me encantaría saber si aquí pues al final entiendo que hay familias, entiendo o espero que haya parte de colegios o otras empresas gestoras. Y yo trato un punto medio en este sentido porque pese a ser parte activa de una empresa gestora, llevo muchos años trabajando en este ambiente, en este mundo, y al final coges cariño y coges tendencia. Pero entonces somos un poco empresa amiga en ese sentido. Pero sí que hay un comentario que necesito hacer en alto, que es ojalá que muchos seáis familias, porque al final la empresa también nos pegamos. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? La empresa gestora que se compromete o por un pliego público de licitación o por un acuerdo privado, porque con un colegio público, o sea, con un colegio concertado, con un colegio privado, tú igualmente haces un contrato con unos criterios ad hoc a lo que necesite ese centro. El ejemplo es el que ha puesto Abel, una fundación con unos criterios muy en esta línea y que generan un contrato vinculante sobre la actividad que tú vas a llevar allí, ¿vale? Entonces, al final, nosotros como empresa nos comprometemos, vemos la viabilidad o no de lo que se nos propone y a partir de ahí a muerte con ello. Nos encontramos, y aquí es donde voy, y ya hablo como empresa y ya gracias a Dios como padre, con el rechazo de muchas familias que no están de acuerdo con el proyecto. Entonces, de todas las familias que podéis estar aquí, o los que sí que estéis de acuerdo con estos proyectos, tenemos que hacer fuerza. Os lo digo en serio, porque al final, ¿cuál es el problema? Has nombrado una cosa meridiana, que es, llega el momento de poner el yogur, poner menos proteína, más verdura, etcétera. Perdón que mire a María, pero en este caso estoy hablando con ella. Y cuando lo queremos hacer, nos encontramos con el rechazo. Yo ya no hablo si es la familia, si es el comensal o si es el centro, por los comentarios de parte de las familias. Y nosotros al final somos muy moldeables, María. Es decir, y nosotros, si se nos dice, aflojamos en esta línea, aflojamos. Si se nos dice, endurecemos en esta línea, endurecemos. Y al final, si tuviéramos paciencia para llevar estos procesos adelante, se consiguen. Y al final intento hablar desde la experiencia y alguna cosa que me ha apuntado cuando ha hablado Verónica, me gustaría refutar y comentar desde la experiencia de estos años trabajando en esta línea. La familia y la educación en casa es imprescindible y el tiempo también, y hay que dejar tiempo a estas cosas. Tenéis que convencer a las familias que a lo mejor por desgracia no están tan alineadas, que dejen tiempo a que esto fluya, por favor, porque en FUEN a día de hoy funciona. La aceptación de las familias teniendo unos niveles que no sé, perdonadme, en vuestras escuelas infantiles que habéis trabajado. Luego damos algún ejemplo, pero yo volvería a la pregunta de qué pasa con estos criterios que ha incorporado el pliego y en qué medida se están cumpliendo, Pues no se están cumpliendo, y una parte esencial como empresa, como administración, como partes de la comunidad sería si está definido quién tiene que controlar esto, que es una obligación de la Administración hacer un control, un seguimiento de la ejecución de aquellos contratos que firma, ¿no? con nosotras, el sector privado. De forma clara. Se ha ofrecido todo lo que… La mayoría de las empresas hemos ofrecido todo lo que se nos propuso ofrecer para este concreto caso de la licitación a los colegios públicos de infantil y primaria de la Comunidad de Madrid. Y entendemos, como empresas gestoras, que los que se realizan este control de la consecución o no de todos estos criterios son el equipo directivo de los centros, con lo bueno y con lo malo. Los centros que van muy ad hoc con lo que se ha propuesto incluso llegan a exigir más allá de los pliegos, incluso llegan a demandarnos más allá de los pliegos, incluso llegamos a acuerdos más allá de los pliegos. Es nuestra realidad. Y los centros que no
tienen esta inquietud los centros y hablo del equipo directivo o del equipo docente, quien participe, aparte de las familias, quien participe de la parte decisiva, que no tienen esta inquietud, son mucho menos controladores. Y ahí sí que está ya la empresa que quiera decir, oye, yo me he comprometido a ese porcentaje, cogido como quieras que lo cojamos, de ecológico. Yo luego te digo cómo lo cogimos nosotros. A lo mejor nos equivocamos o a lo mejor no. Ese porcentaje de producto de temporada o esas recetas con menos verdura o todo eso, luego ya. Con más, perdón. con más verduras. Todo eso no. En algún centro y en muchos centros no existe un control y un cotejo. Y yo creo que debería ser la Administración la que siguiera ese control y ese cotejo. Igual que hay una inspección de sanidad que te dice las temperaturas de elaboración son estas, la conservación de alimentos es de esta forma y de esta otra forma, quizá deberían existir unas figuras públicas, municipales. La Administración está, perdona que te interrumpa, la Administración está y está representada por parte de la Comisión del Comedor del Consejo Escolar. Son Administración también. Entonces, son los primeros que tienen que velar y supervisar los menús que corresponden con el que han facilitado al equipo directivo mensualmente y con antelación, que bien recogidos todo lo que se han comprometido. Estoy con María, yo no quiero decir que sea la panacea los porcentajes que están incluidos ni nada por el estilo, porque también me toca la parte de mamá, ¿vale? Entonces, yo no digo que sea la panacea, pero son los que tienen que supervisar y hacer cumplir eso. Que no lo cumplen forma parte de faltas graves o faltas muy graves dentro del pliego de prescripciones administrativas, ¿vale? Entonces, la opción final siempre está lo de comunicar, por supuesto, a la Consejería de Educación, pero quien tiene que velar y estar in situ revisando esos menús, que se sigue el compromiso, ojo, que yo no digo que sea de 10 o de 8, pero el compromiso que tiene la empresa a la hora de incluir producto de temporada, incluir productos integrales, reducir grasas y saturados y azúcares. Todo esto que he estado diciendo es la comisión de comedor. Y luego el equipo directivo, vamos, en la comisión de comedor siempre debe haber un miembro del equipo directivo, ¿no? Entonces, como dice Víctor, hay coles que lo llevan muy a rajatabla y hay coles que no. Ahí están las familias a la hora de no solamente luchar por incluir todas estas mejoras en los centros, sino... ¿Quieres responder, María? Sí, pero es que hay colegios, los colegios públicos, es que hay colegios que ni siquiera tienen AMPA, ni AFA, ni nada, ni siquiera están asociados. Entonces, es cierto que tiene que ser la Administración quien vele, quien diga, ¿me pasáis, por favor, toda la facturación de este mes, como decían esta mañana? Y se revise pues, si todas las facturas son ecológicas o cuántas son ecológicas o cuántas de proximidad, porque en mi colegio estamos consumiendo lentejas de Canadá. Entonces, se dan estas cosas extrañas en los menús. Y luego lo que dices de... que también has dicho que las familias tenemos que estar ahí y que tiene que haber una educación dentro de las familias, pues eso estamos, para educar el cambio y todo eso, pero yo veo que desde las empresas de comedor, que yo entiendo que igual es un precio muy ajustado, 4,5 de un menú, pero o 4,8, ¿cuánto era? 4,88, pero... Vale, luego vamos al precio. Yo entiendo que es algo muy ajustado, pero entonces trabajemos todos en la misma dirección. Hagamos a lo mejor una propuesta a la consejería y digamos, el año que viene te podemos poner esto, pero por favor, sube un par de euros, sube un euro, o por lo menos a la gran mayoría y subvenciona menús para las familias que no puedan. De alguna manera, hacer un pasito hacia adelante, porque da la sensación que os lo estáis llevando siempre por detrás. Yo conozco directamente casos, por ejemplo, como el Asunción Rincón, que es que además es muy gracioso, cuando una empresa de comedor tienes que teclear tu código para ver cuál es tu menú. Entonces, cuando tecleas un código, es un menú
súper amable, más concienciado, que el pan te lo trae el colectivo de al lado, que me parece muy bien, y porque la harina integral es no sé qué, no sé cuántas, y entonces sí, se han cumplido más allá del pliego incluso, pero luego metes otro Asunción Rincón y digo, pues si es igual que Ruizolve. Y yo la verdad es que Gastronomic lo tenía como una empresa muchísimo más comprometida. Yo creo que a veces desniveláis, siendo una empresa comprometida, hacéis un poco de desnivel con familias que están pues a otras, pues familias que trabajan, familias que no están tan comprometidas o no tienen tanto tiempo para rebuscar y para estar peleando, pues hacéis un pequeño balance. Y familias que os están exigiendo que el pan sea del panadero que trabaja ahí, que la harina me la muele y no sé qué, pues a esas le dais un poquito más. El proyecto, entiendo, que habéis presentado las empresas, puede ser un proyecto específico para cada lote al que os habéis presentado, y en esa segunda ronda que establece el sistema de homologación, ¿se personaliza el proyecto o es un proyecto genérico que se ha presentado a la homologación? En nuestro caso concreto, la primera parte del concreto, o sea, del proceso, el acuerdo marco, por así decirlo, y es una documentación técnica que presentas a la administración, a ninguno de los colegios, en nuestro caso estándar para nuestra empresa, y la segunda parte, que sean los contratos basados, esa sí que es para cada uno de los colegios, y en esos casos al final, oye, pues empresas muy grandes igual tienen una gran capacidad de capilaridad y de llegar a muchos colegios. Empresas como la nuestra tenemos la capacidad de hacer una propuesta estándar a la generalidad de los CEIP en este caso, y si en algún caso conocemos algún centro en el que podamos especificar más ad hoc lo que necesita, intentamos adaptarlo, siempre basándonos en este caso en los contratos, porque este año era lo que se nos solicitaba. Te respondo de lo de Asunción Rincón. Nosotros no intentamos dar más o menos, intentamos adaptarnos. ¿Y a dónde voy? Es justo la respuesta que he hecho. Es parte de lo que respondí al principio. Hay colegios, y nosotros gestionamos algún colegio público, en el que sobrepasamos ese 10% que nosotros cogimos, que nosotros... Por favor, explícanos esa regla de tres. Que nosotros lo que hicimos fue decir, ¿cómo lo hacemos? Porque tampoco lo entendíamos bien, sinceramente, porque al final nos encontramos con... Yo sumo todos los alimentos y de todos los alimentos, quitando incluso la sal, Nosotros no contamos la sal. Y por eso, y cuando ponen verduritas digo, serán 2. Nosotros en la cuenta y a eso le hago el 10%. La cuenta que hicimos, y no es en la cuenta general de las empresas gestoras, es sumar todos los alimentos principales que tenía un mes y decidir que el 10% del producto principal, porque a lo mejor yo te podría haber dicho, te pongo el pimiento que voy a meter en la salsa de unas albóndigas. No, te estoy hablando del producto principal de primero, de segundo o de postre, y va a ser ecológico. Eso fue nuestra apuesta. Eso fue nuestra propuesta. O sea, Y luego, concretando lo de Asunción Rincón, y donde voy con lo del control o no control, hay colegios en los que la alimentación y el producto es lo que se intenta potenciar, y hay colegios, como es el caso de Asunción Rincón, en lo que se intenta potenciar es la atención al alumnado, porque tienen muchos espacios disponibles, con muchos grupos burbujas, con mucha necesidad de dispersión por la situación que hemos vivido. Entonces se aumenta el ratio de atención al alumnado y se mete más personal en atención para poder, en este caso estos años, hacer la atención tal y como se requería en el servicio, por el colegio y por las necesidades del COVID. ¿Estáis diciendo que en el Asunción Rincón estáis superando la ratio que marca el pliego? Sí, eso es, en concreto. Yo, volviendo al porcentaje del ecológico, creo que esa ambigüedad en qué significa un 10% y cómo se controla tiene que ver con que creo que si este acuerdo, al igual que el anterior, fuera evaluado por una persona, por un jurista especialista en cómo incorporar cláusulas sociales y ambientales a la contratación pública, tendría un suspenso rotundo. Y pongo un ejemplo. De muy poco sirve poner un criterio, en este caso especificado más, si no me equivoco, que muchos de los criterios de los que has hablado, del 10%, si luego no se ha pensado en, o no se ha especificado en el contrato, ni se ha previsto de qué manera se va a controlar, de qué manera se va a comprobar, de qué manera le vas a facilitar la vida a él como empresa, a ella como comisión de comedor, a su director o directora, como persona que estéis planteando que son responsables del control de estos contratos. No especificarlo tiene diferentes consecuencias. Una de ellas es facilitar el que no se cumpla, otra de ellas es complicar mucho la vida a quien
tiene un mayor celo porque lo que dice el papel, digamos, se lleve a la realidad. En estos últimos años, personas de Garúa, personas de CERAI, hemos tenido la oportunidad de aprender mucho sobre esta temática. La compra pública verde, digamos, además se está generando muchísimos materiales de guías de buenas prácticas, de referencias con pautas. Esta mañana teníamos al autor de una de ellas, Santiago Lesmes, con Isabel participamos en la elaboración de otra para la Junta de Andalucía. Bueno, yo para nada soy jurista, pero del que hemos aprendido. Y una de las conclusiones es que incluir en un contrato el que preferentemente se deben, o siempre que se pueda, se debe incluir productos de proximidad o de temporada, es un ejercicio literario, diría. Es un ejercicio de buenas intenciones, pero es una muy mala praxis técnica, porque porque se va a quedar eso en el papel. Y bueno, esta es una de las primeras claves, recomendaciones que nos daría cualquier jurista, especialista. Se me ha olvidado comentar, hemos invitado a la mesa de hoy a 2 grupos de investigación de la Universidad de Alcalá, uno precisamente sobre compra pública alimentaria sostenible. Estoy seguro de que si cualquiera de las personas de este grupo de investigación estuvieran aquí, estaría trasladando esto. Hay un doctorando, de hecho, que hizo una evaluación del acuerdo marco previo y está trabajando en una evaluación del acuerdo marco actual, digamos, como especialista en contratación pública sostenible. No hemos conseguido que nos pase su evaluación todavía, lo intentaremos. Y bueno, también invitamos a un grupo de salud pública de la Universidad de Alcalá que tampoco nos han podido acompañar. Y completo el paréntesis, nos falta aquí claramente la figura de la dirección. Nos hemos dirigido al Consejo de Directores de la Comunidad de Madrid a través del formulario que hay en su página web, a través del contacto con la Subdirección General, que nos facilitaron el nombre, el teléfono del centro escolar del que es director, el director del Consejo Escolar. Hemos llamado allí, hemos escrito al colegio, no hemos tenido ninguna respuesta. Es una pena. También hemos hablado con otros directores y directoras que nos han dicho que estando ahora ya en el proceso, digamos, de selección de empresa para el próximo curso no les parecía pertinente estar aquí en una mesa como precisamente personas implicadas en esos procesos de contratación y es una pena que no tengamos esa figura y habría que darle un buen tirón de orejas al Consejo de Directores como entidad responsable, ¿no? Porque de verdad que lo hemos intentado el que nos acompañasen. Cierro el paréntesis, ¿no? Entonces, eso, pues cualquier jurista especialista nos plantearía que de nada sirve poner siempre que sea posible productos de temporada, incrementar la cantidad de verduras, si eso no está traducido, por una parte si no está bien especificado, para que no quede dudas a quien ejecuta el contrato de qué manera hay que hacerlo, y en el caso de que sea un criterio puntuable, pues de que esté bien definido eso cómo se va a medir. Y creo que en ese sentido tenéis como Administración deberes pendientes. No es exclusivo, diría, de la Consejería de Educación. En estos foros en los que estamos, continuamente se plantea la necesidad de que los técnicos, las técnicas se formen, digamos, que el personal técnico responsable de la redacción y el diseño de estos pliegos, al igual que se han tenido que empollar y actualizar con la nueva ley de contratación del sector público, pues que si hay una intención política de avanzar en ese sentido, que se formen en cómo hacerlo, porque probablemente, porque al final esa ley establece que deben hacer algo que hasta ahora no se ha hecho. Ya es normal que no se sepa, pero los espacios existen, digamos, las iniciativas existen y son bastantes comunidades autónomas, muchos ayuntamientos, los que están planteando ya licitaciones, digamos, no solo, digamos, con esa ambición socioambiental, sino además licitaciones bien hechas o mucho mejor hechas de como eran inicialmente, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Hoy una directora de Recursos y Servicios Generales del Instituto Municipal de Educación de Barcelona decía algo así como que eran conocidas porque hacían cumplir los contratos, que en todo este parte de clausulado socioambiental
Antiguamente, con la incorporación de cláusulas sociales, en los últimos años, con la incorporación de cláusulas medioambientales, el papel lo admite todo, luego en la práctica muchas de las cosas que el papel lo incluye no se ejecutan y las empresas lo saben y están acostumbradas y que en su caso eran famosas algo así como por hacer que lo que dice el papel se cumple. Pero eso pasaba, digamos, por haber trabajado bien los pliegos y en un proceso en el que empezaron hace bastante y han ido aprendiendo, digamos, licitación a licitación, y por una voluntad también, ¿no?, de hacer que esto se cumpla. Daban claves del tipo, pues todos los meses estamos poniendo 1 o 2 sanciones. Las sanciones iniciales son muy poca cosa porque no queremos expulsar a las empresas. Lo que sí que queremos es que sepan que aquello a lo que se han comprometido se debe cumplir. Y decían, y el actuar de las empresas mejora. A lo largo de la ejecución del contrato se reducen muchísimo los incumplimientos y las sanciones derivadas, porque las empresas se ponen las pilas o las empresas aprenden a hacer cosas que al principio no sabían bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí invitaros, digamos, como consejería a acercaros a las organizaciones, digamos, y ámbitos desde donde se puede apoyar a esa mayor capacitación técnica para que lo que son intenciones se traduzcan en la realidad en hechos. Y de una manera similar, hablabais también de esta parte de la concienciación de las comunidades, ¿no? Del apoyo de las comunidades, de la sensibilidad que tenga ese equipo directivo respecto a hacer cumplir unas cosas, respecto a otras prioridades, etcétera. Esto no nos sorprende, esto ocurre en todos los sitios. Ahí también como que la diferencia a nivel administración está en hacer la apuesta, que al igual que se garantiza, digamos, un servicio de comedor, pues buscar la manera de apoyar, de formar a esas trabajadores, trabajadoras, a esas escuelas, a esas comunidades escolares, digamos, a incrementar su sensibilidad y su motivación hacia estos temas. Y esto no ha venido de la nada. En los colegios de FUEM al principio hubo bastante oposición y gracias a que hubo un trabajo de sensibilización mantenido en el tiempo, pues su comedor sostenible y saludable pues es un elemento de orgullo o de distinción de esas comunidades escolares. Y los territorios en los que se está trabajando, pues se me ocurre Canarias, con su programa de ecocomedores, en Valencia, iniciativas en Asturias, ha habido, etcétera. Pues cuando se ponen, digamos, recursos a disposición para trabajar estas temáticas en las comunidades escolares, la aceptación mejora muchísimo, ¿no? Entonces, sería también unos deberes de la administración como tal, ¿no? Ver la manera de apoyar digamos, esos procesos de sensibilización que sean acordes al servicio que se quiere impulsar. Bueno, voy a intentar responderte así cositas que digo. Con respecto a la supervisión, o sea, no solamente se deja todo en manos de la Comisión de Comedor, que no pertenece al AMPA, es decir, no tiene que tener el colegio un AMPA para que esté la Comisión del Comedor. La Comisión del Comedor pertenece al Consejo Escolar, es decir, puede no tener AMPA, pero tiene que tener Consejo Escolar y debe tener una Comisión de Comedor, ¿vale? Al margen de esa figura de la Comisión de Comedor que está en el centro, ¿vale? Por encargo de la Consejería de Educación, la Fundación Española de Nutrición colabora en la supervisión de esos menús escolares, ¿vale? Realiza inspecciones y tras estas inspecciones traslada un informe tanto al centro como a la Consejería de Educación, ¿vale? Voy a hacer una especie de cosita, ¿no? Es Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, ¿vale? Entonces, yo me quedo con Educación porque es más corto, pero que bueno, que tenemos toda la… Y eso es lo que… Otro mecanismo para supervisar, que evidentemente no será el más efectivo, no puede ser la panacea, pero que vamos un poquito más allá, aparte de siempre en sus competencias las autoridades sanitarias, ¿vale? También, que no solamente pueden revisar menús, sino los espacios del comedor escolar, ¿vale?
Con respecto a las comunidades autónomas… Si no me equivoco, desde la Comunidad de Madrid no hay una evaluación, una supervisión obligatoria de menús. O sea, sí que están… nosotros nos ponemos en contacto, se hace anualmente durante el curso 2021, con el problema del COVID, de quién accedía al centro y demás, se paralizó y no se hicieron las supervisiones, pero anualmente se saca una cantidad de colegios y se mandan a técnicos de la Federación Española de Nutrición para hacer esas inspecciones. ¿Vale? Entonces se hace todos los años, son obligatorias por parte del centro, no se pueden negar a hacer esa inspección. Yo creo que mirando la naturaleza de la Fundación Española de la Nutrición, sería recomendable que buscaseis otra institución no participada, digamos, de empresas gestoras, de una de las mayores empresas gestora de comedores escolares del Estado español, como es Ser Unión. Es otro de los aspectos que como consejería deberíais revisar. Porque lo transmito porque no tenía ni… Yo a ese nivel esto está comunicado, o sea, que en los grupos, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero que en los grupos en los que se organiza la FEN, además de profesionales sanitarias, pues hay directivos de empresas como Ser Unión, que es esta gran gestora de colectividades en España y gestora homologada y gestora de muchos colegios de la Comunidad de Madrid. Digamos que tenemos al lobo cuidando del gallinero, en este caso, ¿no? En esa función de supervisión, digamos, ¿no? De control. Estaba Telepizza, estaba Puleva, creo recordar, no sé si estaba… Coca-Cola. Es decir, un conjunto de empresas cuyos personal de estas empresas forma parte de los consejos de dirección o organización, ¿no? Pero bueno, eso ya sería desviarnos, ¿no? En ese caso, ¿quién está haciendo la evaluación, esa regular anual de un porcentaje que sería interesante conocer o que fuera más accesible la información de a cuántos centros se evalúa al año, etcétera? De todas formas, Belén, perdona que te interrumpa, pero tú has dicho que las inspecciones las hace AESAN, la asociación, o la FEN. No, la FEN, la vale. FEN. ¿Has nombrado la AESAN también antes? No. Vale. No. Vale. Yo la AESAN no. Gracias. He interrumpido, Belén, perdona. Sí, bueno, ya te comento, transmito la información. Yo desconozco, para mí es la Fundación Española de Nutrición. Nosotros mandamos a los técnicos, mandamos a los centros, vais a tener esa inspección y nuestra labor como técnicos se queda ahí. Entonces, pero vamos, lo transmito. Con respecto a otros avances que se instauran en otras comunidades autónomas, que has estado hablando, de Canarias, de Valencia, creo has comentado. Nosotros recabamos información de cómo funcionan los comedores escolares en otros lugares, en otras comunidades, y que son distintas, tienen unas características distintas, una idiosincrasia distinta a la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Nosotros, pues, como comunidad, como consejería, adoptamos los criterios que consideramos más oportunos, ¿vale?, en base a nuestra propia realidad. Simplemente en la Comunidad de Madrid, hablando solo de colegios públicos, ¿vale?, tenemos aproximadamente 180.000 comensales diarios, ¿vale? Entonces, esa es una realidad que tenemos en nuestra comunidad solo en colegios públicos, ¿vale? Que eso afecta también a la hora de elaborar, pues bueno, de garantizar una materia prima, que llega materia prima para elaborar todos esos menús. Materia prima que estábamos hablando, ¿no?, de cercanía, de cultivos ecológicos. Entonces, pues bueno, se hace complejo, ¿vale?, el gestionar todo. Se intenta, se llegará más, se llegará menos, pero todo influye en cuestión de la realidad. Son 835 colegios públicos los que tenemos en la Comunidad de Madrid, ¿vale?, de infantil y primaria, donde comen alrededor de 180.000 comensales diariamente.
Comentaste luego, íbamos a hablar del precio de comedor. Yo, si quieres, pues comento algo o luego lo esperamos en otro bloque. Creo que O sea, esto era, hablando con María, ponía el ejemplo de las lentejas ecológicas de Canadá y en este caso, pues a pesar de que España, precisamente de legumbres, tiene una capacidad muy importante de producción y, bueno, y es algo que vemos tanto en producto ecológico como que en producto convencional, da igual, vemos muy habitual que haya presencia de garbanzo, de lenteja, en menor medida de judía, que está menos presente en nuestra experiencia, pues de China, de México, de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, de sitios muy lejanos. Y esto la única explicación que le damos es la del coste económico. O sea, no hay otra porque oferta hay de sobra, tanto en convencional como en ecológico. Es el coste que se está dispuesto a pagar o el coste que se puede pagar. Y sabemos, pues que sabemos y sospechamos que esto va a pasar con otros grupos de alimentos. Pues tendríamos el arroz, por ejemplo, tenemos frutas, el plátano de Canarias frente a la banana centroamericana, por ejemplo. Tendríamos pescados, desde luego. Y bueno, yo aquí pues pensaba en cuál puede ser el motivo de esto, ¿no? Puede ser un afán de maximizar el beneficio por parte de las gestoras. Tenemos aquí a Víctor, al malo de la peli. Es que hay un presupuesto insuficiente para consumir materia prima de mayor calidad, si hablamos de proximidad. Y vamos, un origen estatal, no es que estemos hablando de una proximidad ambiciosa. Fresco, ecológico, carnes y pescados no procesados, etcétera. Tiene que ver con que los coles me dicen ponme más educadoras para tener más ratio y no nos importa tanto la calidad de la materia prima, pero es un hecho. Las despensas de los coles van a estar llenas de legumbre importada, de arroz importado, de plátanos o de bananas de Centroamérica y así con más productos. Yo lanzo las hipótesis a todas. ¿Por qué pasa esto, no? 4,88 es el precio del menú en Madrid, si no me equivoco, por séptimo año o por sexto año consecutivo. Diría que la inflación acumulada, especialmente en los últimos, desde el COVID y en particular en el sector agroalimentario, es bastante alta, pero es 4,88. Es el mismo precio. Yo como empresa cooperativa en este caso, pues también tengo que pensar estas cosas, ¿no? A la hora de los costes de mis servicios, ¿no? O productos. Ahí queda lanzada la pregunta. Me toca. A ver, enfocándolo a día de hoy y a los colegios públicos, yo tampoco tengo una experiencia muy dilatada en el tiempo. Yo llevo en la empresa 10 años y realizando este tipo de trabajo 6. Es toda mi experiencia. Yo sí que he visto cómo un colegio público era un negocio en el que había un lucro por parte de una empresa gestora en el que se intentaba dar un servicio. Y hablo de cuando yo empecé a enterarme de la película, que se intentaba dar un servicio lo mejor posible o en base a lo que ese equipo directivo, ojo, y por el bien de los alumnos, enfocado en distintas versiones, no estoy hablando en ningún caso de otra cosa, buscara para su servicio, se intentaba dar y se conseguía un beneficio. Que cuidado, las empresas están para quien se lo lleve, que mucha gente comamos de ellas con nuestros salarios y quien haya hecho o la inversión o la apuesta o haya corrido el riesgo que tenga un beneficio mayor o menor, eso ya va en quien decida al de arriba, que no seré yo. Entonces, hace años, sí, a día de hoy, la vida es muy dura. Y lo digo como empresa y es verdad que lo estamos pasando mal en el sentido de que ese precio está congelado y a priori por otros 3 años más, si no me equivoco. Supongo que lo que dure el acuerdo. No lo sé. Sí, estamos realizando el primero de ellos y puede ser prorrogable hasta 4 y en cualquiera de los casos la revisión de precios jamás será. Lo que pasa, como comentabas, Víctor, yo también llevo poco tiempo en la consejería, ¿vale? Este es mi 3er año. Entonces, creo que la orden de precio de comedor se saca anualmente. Lo que no sé, sinceramente, si va vinculada al acuerdo marco. En este caso sí, de hecho, eso no lo sé. Nosotros tampoco somos una empresa que tengamos una fuerza ni mayor ni menor, no tenemos fuerza para poder, hay otras que sí, para lo bueno y para lo malo,
pero es cierto que ese precio está teóricamente vinculado al acuerdo marco y congelado, y al final hacíamos este ejercicio, el otro día hacía el ejercicio, los 6 años que lleva congelado la inflación ha subido el 11,3%, y yo ese dato lo cogí a principio de este curso, que por desgracia de agosto, que es cuando hacemos los cálculos para comenzar un curso, de agosto a marzo, que es la última que hay que aplicable, ha vuelto a subir otro 4, ahora está en un 15,3 me parece, ha vuelto a subir otro 4%, es decir, si hubiéramos hecho esa proporción en precio con IVA, se debería estar vendiendo el menú a algo más de 5,5 €, que no parece mucho, esos 66 céntimos que decías tú antes, 1 euro más, 2 euros más, son un mundo. O sea, son un mundo. Nosotros a día de hoy vamos muy justos porque las demandas que se han pedido pesan no ser la panacea. Vuelvo a decir un poco lo que decía Belén, pesan no ser la panacea, son las que son y han aumentado mucho lo que se demandaba anteriormente, que prácticamente era cumple unos objetivos técnicos como empresa y aquí estás para convencer con lo que le puedas ofrecer a cada colegio en base a sus necesidades. A día de hoy se han estandarizado, se han subido. ¿Qué pasa? Que tú no puedes decir, me planto y no voy a nada porque no merece la pena. Porque al final todas las empresas tenemos una estructura, tenemos una infraestructura que la única forma de poder mantenerla es trabajando y generando ingresos para que todas aquellas personas de empresas que no estamos vinculados a un centro en concreto podamos seguir desarrollando un sistema, mejorando para poder ser más competitivas, mejores y poder seguir trabajando. Entonces, al final, tiramos a presentarnos y a veces nos ahogamos. Que a lo mejor es un problema de las empresas, que tenemos que ir porque no nos podemos quedar atrás y a veces decimos y nos ahogamos. Y a lo mejor antes el ahogo no era tan grande. Pero de estos 2 años para acá, el ahogo, al final me imagino que lo estamos viviendo todos en casa, lo estamos viendo, pues imaginad que todo se congela y que no eres capaz de poder conseguir un mayor ingreso por lo mismo o por más cosas que ofrece Sodas. Entonces, ahora mismo el afán de enriquecimiento es muy, muy justo. Es muy, muy justo. Y que, ojo, todas las empresas pelean por conseguir un objetivo económico. Eso es indudable. Es su sino, es una empresa. Claro, lo que pasa es que es un contexto muy chungo, por no utilizar palabras malsonantes, pensando en la calidad de un servicio, ¿no? Porque la materia prima se ha encarecido, pero los costes laborales se han encarecido en los últimos 3 años también, ¿no? Y al final son vuestros 2 costes principales del servicio, ¿no? La plantilla, además, es fija, salvo ese monitora comodín que podéis incorporar en algunos centros. Son plantillas subrogadas. Y subrogables. Según el centro, con más o menos dotación, ¿no? Pero es la que es. Entonces, claro, o se reducen los beneficios empresariales, cosa que tienen un límite y que no todas las empresas estarán dispuestas, y más en estos tiempos en los que los fondos de inversión y tiparracos de ese estilo cada vez dominan más empresas y no van a estar en las empresas para no ganar dinero, o la receta es facilísimo. Solo te queda reducir en partida alimentaria, en materia prima. Nosotros a día de hoy, pongo un ejemplo real, uno de los centros pequeñito que nos eligió... Perdón. A día de hoy, uno de los centros pequeñitos... Estoy que me caigo, ¿no? Yo estoy sufriendo al revés. Con el escalón. Disculpad. Uno de los centros pequeños que nos eligió como empresa gestora, pues le hemos dicho al centro, oye, mira, lo que queda de curso, daremos el servicio cumpliendo los pliegos y haciéndolo dentro de la ética lo mejor posible. No se va a quedar ni un niño sin comer ni un niño sin atender, pero por favor, cuando acabe el curso, no nos elijas, porque estamos perdiendo dinero mes a mes, en la que perdemos por la que vamos justos. No hay ningún centro de días, esto es un negocio. Entonces sí, empieza a ser crítico, que a lo mejor revierte la situación, baja la inflación, se bajan los precios y el precio se puede mantener, pero a día de hoy todo tira para arriba. O sea, tenemos un servicio de comedor que no es algo optativo para una mayoría de familias, que es una necesidad social, la de conciliación, y que le cae al marrón, porque yo creo que muchas veces es el marrón, a los colegios, a los equipos directivos de gestionar este servicio, que un porcentaje muy importante de familias del cole necesitan sí o sí, ¿no? Como necesidad social. Pero algo falla, ¿no? Belén, yo como si me pusiera en el pellejo de Víctor, yo tendría un cabreo de narices de decir, ¿cómo me estás pidiendo un servicio mejor que el previo con esas mejoras
6 años después con el mismo presupuesto, ¿no? Cuando hay encarecimientos muy, muy objetivos de los principales costes de ese servicio. No, yo diría, no puede ser como administración sacar a concurso ese servicio por los mismos recursos porque indirectamente el resultado yo creo que va a ser el empeoramiento del servicio. Tener menos, en realidad es tener menos recursos para prestar ese servicio. ¿Cuál sería ahí? Bueno, conocer tu opinión. Hay administraciones que pagan una parte del servicio de comedor escolar si no quieren repercutir sobre las familias ese coste, que es el caso de la Comunidad de Madrid, salvo las familias que tienen exención parcial o total del servicio. Precio reducido, sí. Pues las antiguas becas se llaman ahora precio reducido. Pero son las familias las que, salvo esos casos de precio reducido, las que cubren el 100% del servicio. Algo falla aquí y habría que darle una respuesta para que el servicio no se degrade, para que esas pymes, medianas, pequeñas empresas que están muy presentes en este sector en Madrid puedan seguir manteniendo su actividad. Sí, a ver, yo, pues gracias. Efectivamente, sí, yo creo que solamente hay que tener ojos en la cara para verlo, ¿no? Y bueno, pues yo hoy estoy aquí como responsable y como parte de la Consejería de Educación y bueno, pues os voy a intentar dar, que no es a convencer porque creo que no, que bueno, que se convenza al que quiera, no, pero que tenemos ojos en la cara y lo vemos, ¿no? Como bien has indicado, el servicio de comedor, independientemente del carácter educativo, de que sea un servicio optativo, voluntario, irremediablemente es un servicio que facilita la conciliación familiar y laboral. La mayor parte de las familias, de los alumnos que están en un colegio, hacen uso del servicio de comedor. A lo mejor es cierto, yo no sé, Víctor, si lo habréis notado como parte de la instauración de la jornada continua excepcional en estos 2 años, a lo mejor es cierto, sobre todo el año pasado más porque las familias estaban preocupadas, no sabían cómo se iba a desarrollar el servicio de comedor con respecto al COVID. Este año se volvió a ampliar esa excepcionalidad de la jornada. Sí ha habido más usuarios del servicio de comedor. No sé si ha llegado a los usuarios que había antes. Lo que quiero decir es que la mayor parte del alumnado de un centro hace uso del servicio de comedor. Es decir, no es obligado, pero si tú quieres conciliar tu vida familiar con la laboral, tienes que dejar al niño a comer en el comedor. Es cierto que una gran parte se beneficia de los precios reducidos. Desde mi punto de vista, y esto ya es de verdad personal, creo que cada vez menos, porque hace unos años sí estaban abiertas a más gente y yo creo que con esto de los precios reducidos subieron los límites de renta per cápita, no lo sé. No estoy puesta porque no tengo nada que ver con las becas, pero bueno, que podría llegar a mucha más gente. El problema es que no llega a día de hoy, no se subvenciona como se pueden hacer en otras comunidades, llega a bastante gente, pero quizá no llega a la suficiente. Y el coste lo tiene que afrontar íntegramente la familia. Con 4,88 hablamos de aproximadamente 96 euros al mes a esos centros que prorrateen por 8 mensualidades aproximadamente, ¿vale? Ya es un dinero, le sumas 2, esto ya es también a nivel de Belén, le sumas 2 euros y va a haber muchas familias que se lo van a ver muy mal para poder pagar eso. Eso es ya aparte de, soy Belén opinando como Belén, ¿vale? No como consejería, me lo vais a permitir. Y bueno, entonces tenemos que volver a la realidad de la Comunidad de Madrid, donde simplemente como usuarios diarios hay 180.000, es decir, financiar ese precio se pone cuesta arriba, ¿vale? Vuelvo a decirte, transmito
que se está poniendo muy complicado. Transmito la parte de las empresas, somos conscientes de que hay empresas pequeñas y medianas que dicen hasta aquí, o sea, hasta aquí, no podemos más, estamos sobreviviendo, cubriendo gastos y no puedo hacer otra cosa nada más que transmitir vuestra... Abriríamos el debate de las políticas fiscales en la Comunidad de Madrid, pero no nos vamos a meter en ese berenjenal hoy. Y yo no te puedo responder porque no tengo ni idea. Bueno, o sea que por una parte son muchos comensales, pero como decía Víctor, al final las cantidades que se manejan en restauración escolar está todo muy ajustado y contar con 15 céntimos de más para un servicio ya te permite hacer muchas mejoras, precisamente porque son muchas comensales, porque es un proceso, es una producción muy sistematizada y, bueno, luego... O sea, puede asustar por una parte la dimensión de la población escolar, por otra parte estamos hablando, frente a otras modalidades de restauración, con pocos recursos adicionales el poder pensar en mejoras importantes. De hecho, en X cosas de las que estamos hablando, el volumen es un carácter positivo. Importado o nacional, ecológico tradicional, a más volumen, más capacidad se tiene. De ahí que las empresas grandes cada vez consigan ser más grandes y las que estamos ahí en la línea pues vayamos peleando. El volumen es importante y es verdad que... Pero todos los centros tienen el derecho a tener comedor escolar y todos necesitan, ¿sabes? Que luego eso igual que cualquiera que tenga, perdona que te haya interrumpido, ojos en la cara, oídos en la cabeza, de decir, pero tienen que comer todos. Los centros pequeños, yo no sé cómo es el Luis Cernuda, si es grande, Una pequeño. línea. Pues eso, centros pequeños, centros medianos, centros grandes. Y era una de las intenciones del acuerdo marco, ¿vale? El garantizar que todos los colegios eran competentes a la hora de las empresas. Sí, pero, y perdón, en este caso a costa de las empresas. A ver, y vuelvo a decir que si te pones a echar cálculos, vale, pero que... Y que es un buen método, insisto, y en este caso os doy la razón, porque es verdad que como empresa, que al final, en tu objetivo final, muchas veces ves un número, ves un colegio de 8 comensales con 2 personas suscritas al servicio y es invertir miles de euros en un curso de dar de comer en ese colegio. Y es verdad que con este método se ha conseguido que todos los colegios tengan un servicio de restauración. En ese aspecto está bien. Hay que buscar los medios para que no sea... De todas formas, si no lo he mirado mal, Madrid no es la comunidad autónoma que menos presupuesto tiene para el comedor. O sea, no es de las más altas, pero tampoco de las más bajas. O sea, ¿no habría también que revisar un poco a qué se destina cada parte de ese presupuesto? Pregunto, porque en otros sitios se está haciendo con el mismo o menos dinero y sí que se consigue, Abel, corrígeme, que tú igual tienes los datos más actualizados, pero dar algo de ecológico, dar alimentación más sostenible, más cercana. Ahí lo dejo, por abrir otra línea más de... Sí, yo también pienso eso, porque hace unos años, un par de años antes de la pandemia, a lo mejor tú te ponías como asociación a negociar con otra empresa y a lo mejor te pintaban todo el comedor y te cambiaban las mesas. ¿Y de dónde sacaban ese dinero? Ese dinero lo sacaban de, a lo mejor, un producto ecológico, en vez de implementar en productos ecológicos y de cercanía, y hacían eso. Pero más o menos era, sí, pero estoy hablando de otra empresa que no es Gastronomic, pero que también siempre ha sido como de las pioneras que ponía productos ecológicos en la mesa. Entonces, pues yo creo que sí que había, o sea, que hay un tanto por ciento que se lleva la empresa, que como bien has dicho, que es una empresa, que sí que se invierte, que sí que existe ese dinero. Lo que pasa que a lo mejor en vez de para los bolsillos y que sea un 10%, pues a lo mejor tiene que empezar a ser menos, sobre todo de las grandes, de las que sí saben administrarse, de las que no están empezando. Digo yo pero como ninguna da el salto, ninguna da la cara, ninguna adquiere un compromiso real, parece ser, pues al final nos quedamos pues en eso, en 3 más 1, 4, me llevo una y... Vale, a ver, insisto en lo que me has dicho del comedor, pintar o tal, es lo que decía al principio y
en cada centro se ha ido adaptando a las necesidades que el centro marcaba. Y si había un dinero y en el centro se consideraba que era mejor invertirlo en pintar un comedor, no es un ejemplo que has puesto, que en dar un producto ecológico porque consideraba que para su alumnado o para el desarrollo de, al final, cuando no había una norma que dijera cómo hacer las cosas, intentaban hacer lo mejor posible para lo que el centro pensaba. Y nosotros somos súper maleables en ese aspecto. Éramos y somos súper maleables. De 2 años aquí ha cambiado y nos ha subido todo y se nos está pidiendo lo que no se nos pedía, que estamos dando vueltas a lo mismo, que al final estoy contigo en que creo que la forma de hacernos a las gestoras partícipes de esto es ser muy cuadriculados, ser muy exigentes y controladores de lo que se hace, y ya seremos las empresas los que podamos decir voy o no voy, estoy o no puedo estar. Pero es verdad que es la forma de conseguir que lo que se pretenda como administración en este caso se consiga. Yo no te puedo responder porque sí que estuvimos mirando esta parte del coste cuando hicimos este documento, que tenéis afuera algún ejemplar. También está disponible en alimentarelcambio.es, pero está ya un poco obsoleto y no me acuerdo bien. Yo creo recordar que Madrid estaba, en cuanto a coste del comedor, en el tercio del medio para abajo. Y claro, esta mañana teníamos, cuando nos hablaban tanto de las técnicas de estas escuelas infantiles, tanto de Madrid como de Barcelona, creo que ha sido María en el chat, les ha preguntado por el coste del servicio. Por una parte, el coste del servicio, por otro lado, la cuota que pagan las familias. La modalidad del servicio es muy diferente en una escuela infantil, ¿no? Además del modelo de gestión que tengan, pero bueno, no hay la figura del monitor o monitora, ¿no? Acompañante. Es el propio personal educativo quien, en la mayoría de los casos, creo que en Barcelona también, eso lo tenemos que confirmar, hace esa labor. Los menús son diferentes, tienes más variedad de menús, tienes menos escala porque son centros más pequeños, con menos comensales. Pero bueno, allí planteaban que tenían unas cuotas proporcionales a una serie de indicadores socioeconómicos de las familias. Es decir, que la cuota de comedor era proporcional a la capacidad de las familias. Creo que en mayor medida, digamos, hablaban en Barcelona, por ejemplo, de hasta 10 tramos, y han dado el ejemplo de Barberá y era una pasada la diferencia entre la cuota más alta de las familias con más ingresos y la cuota más baja de las familias, digamos, del nivel más bajo, ¿no? Pero de un orden del, no sé si era de 30 céntimos a, ¿cuánto era? De 20 céntimos a cerca de, perdón, de 20 euros al año a, no recuerdo bien, pero bueno, era una pasada la diferencia. Era mucho más del triple, el cuádruple, el quíntuple. Pero las técnicas en ambos casos han dicho, en cualquier caso, no recuperamos ese coste de la administración. Es decir, han planteado, la administración, nos gastamos dinero en este servicio, en ese caso, además, incorporar una serie de objetivos y de criterios socioambientales y bueno, pues esa administración decide invertir en este servicio, ¿no? Como comedores escolares, como diría, un elemento muy importante de garantizar parte de la alimentación en una de las regiones con mayor desigualdad de toda la Unión Europea, como es el área de Madrid, donde conviven realidades como la Cañada Real a 20, 30, 40 kilómetros de algunas de las zonas más ricas de todo el Estado, ¿no? Entonces, bueno, es una posibilidad a plantear como administración, desde luego, que plantearle encarecer cuotas y de esa manera disponer de más recursos a una parte de la población va a ser un problemón y no estaría justificado. Habría que ver a otra parte de la población o, por otra parte, invertir presupuesto público, igual que se invierte en muchas otras cosas, ¿no? Teníamos un guión que, gracias a que tenemos un diálogo fluido, nos estamos saltando un poco. Yo estaba repasando aquí qué cosas se nos estaban quedando. No tenemos directores o directoras. No sé si hay algún director o directora de CEIP en la sala que se anime. Al final somos muy poquitas. Si están pudiendo elegir a través del nuevo sistema las ofertas que mejor valora la comunidad, pero sí que nos preguntábamos, que no hemos encontrado esta información porque creo que no está pública disponible, cuáles son, digamos, los listados de qué empresas están gestionando en los colegios. Si en Madrid una de las cosas positivas es un ecosistema empresarial con muchas empresas pequeñas, medianas, se diferencia de otros territorios donde tienes a 2, 3, 4 grandes gestionando todos los coles de una comunidad autónoma,
Pues si preguntarte, Belén, si el nuevo sistema de homologación ha supuesto, digamos, de concentración de los servicios en menos empresas y en determinados perfiles o no, porque de esto creemos que no hemos encontrado información, digamos, disponible. Vale, perdón. No. Durante este curso se mantiene aproximadamente el mismo número de empresas adjudicatarias de comedores escolares, de contratos de comedores escolares que en cursos anteriores. Creo que este año están del orden de 60 empresas las que tienen contratos de comedor. Evidentemente, algunas tienen más centros que otros, pero el número es aproximadamente el mismo. Son unas 60 con contratos de comedores. Una cosa, no sé si pues a lo mejor está en una de las preguntas a continuación, las empresas no firman contratos por lotes completos, ¿vale? Que un lote tenga 4 o 5 colegios no quiere decir que una empresa gane una licitación y con ello, o gane la licitación de un lote completo. Consigue el derecho, digamos, para presentar, optar a esos colegios. Presentar propuesta, a presentar, son los directores los que tienen que invitar, dependiendo de la cantidad de alumnos que tengan, ¿vale? Pues o a todas las empresas que han presentado licitación por el lote en el que figura, o a un número determinado, o a las que quiera, ¿vale? Dependiendo de lo que… no me sale la palabra que tiene que ver con contratación, pero bueno, del número de comensales que tenga al mes, ¿vale? Regulación armonizada, creo que se llama. Entonces, pues bueno, que la empresa está obligada a presentar la propuesta que el centro le haya pedido, ¿vale? Si se la pide el centro. No quiere decir que al final el centro vaya a efectuar el contrato basado con esa empresa, porque luego está la parte esa de presentación de valoración de la segunda parte, del segundo bloque, que es lo que valoran en los colegios. Yo aquí tengo una última pregunta, ¿puede ser? Vale, yo iba también, que estoy ejerciendo malamente de moderador aquí con público. Como somos poquitas, al final yo creo que podríamos pasar el micrófono directamente. Si quería saber cuántas personas, si podéis levantar la mano, ¿os gustaría hacer alguna pregunta o comentario? Vale, pues hay. No sé si quieres filtrar tú, Águeda, o leerlas, o os pasamos directamente el micro y las lanzáis y vemos a ver qué nos da tiempo. De todas formas, tenemos media hora adicional arriba para, digamos, como más en petit comité, ahí que os dirijáis a vuestro objetivo para preguntar diferentes cosas. Y si preferís, yo las tengo aquí. Digo, porque igual hay gente que prefiere que no. Igual hay gente que prefiere explicar lo que a veces es más fácil también, ¿no? Explicar. Gracias. Es más fácil explicarlo, ¿no? En directo que escribirlo en una tarjeta diminuta. ¿Tú te animas, no? Sí. Te acerco. Hola. Bueno, la primera, como no tengo el papel, pero bueno, la primera que me acuerdo es como una idea o pensar qué opináis de la posibilidad de que la Administración apoye a las empresas poniendo educadores en el servicio de comedor. Es decir, que no sean las empresas las que tengan que aportar ese personal, que es un coste, y además se promueva pues esa parte educativa que supone la comida también. Y no sé qué. A mí me encanta. Vale, vamos a escucharos a todas, ¿vale? Vale. Y teníamos más, a lo que dé tiempo. Pero bueno, también otra era
sea, la otra en relación al Estatuto Marco, que parece que no hay como cosas concretas, ¿no?, sobre qué tienen que cumplir las empresas. Quiero decir, no aparece tienen que comer carne solo una vez por semana. Es algo más amplio. O sea, parece que contáis como que no están las cosas suficientemente desgranadas para que las empresas de los comedores las puedan cumplir y las familias corroborarlo. Es que nosotros estamos buscando cole para este año y hemos intentado revisar los menús de 5 o 6 de al lado y nos han asustado ciertas cosas que hemos visto, como que no se dé fruta sistemáticamente como postre o cosas así. ¿Que no se da fruta como postre? Es una opción algunos días, o sea, está en algunos días de la semana, pero hay muchos coles que tienen un 3-2 de lácteo o postre lácteo o algo que no especifica qué es, ni si contiene azúcar o si... Entonces, no sé si en el nuevo estatuto hay cosas especificadas así de concretas para que tú puedas evaluar como padre, oye, mira, aquí pone que solo podéis dar 2 veces a la semana proteínas animales, perdón, y aquí hay 4, que si al final el estatuto, o sea, son cosas muy amplias o muy porcentaje de gramos de sal que tú como padre nunca vas a poder valorar porque no lo puedes, o sea, no lo sabes, pues que entonces no ayuda a que al final esos menús, o sea, ni a las familias a evaluarlo para exigírselo al centro escolar, ni el centro escolar a poder evaluarlo para exigírselo a la empresa. Entonces se quedan como un poco... O sea, nos ha sido como nuestra experiencia de intentar buscar un cole que respondiese a un menú más parecido al que estamos teniendo a la escuela infantil y que intentamos tener en casa o caminar a ello. Y la otra duda es por qué a la escuela infantil, con el importe que pagamos los padres, que creo que sí es mayor por lo que habéis hablado, ¿no?, son 129 euros, y habléis de 90 y tantos de comedor. O sea, hay bastante diferencia, pero ¿por qué en la escuela infantil da para que tengan un menú envidiable, entre comillas, y en el cole parece que es inviable que eso, que puedan tomar fruta todos los días de la semana o que coman verduras en todas las comidas o cosas así? ¿Esa escuela infantil municipal? Sí. ¿Vamos respondiendo a las preguntas o hablabas de que preguntasen todos? Yo estaba pensando en que lancéis todas porque si no los últimos se quedarán sin la oportunidad ni siquiera de lanzarla. Vale, yo quería... Hola a todos, muchas gracias. Yo quería preguntar del acuerdo marco que se ha lanzado este año, que has dicho que hay o sea, más o menos la misma cantidad de empresas, 61 empresas que están dando el servicio. Si habíais analizado si ha habido cambios respecto a la empresa que prestaba el servicio los años anteriores. Yo estoy en el consejo escolar de mi colegio y tuvimos la apertura de los sobres y demás, pues no me acuerdo si fue en octubre o en septiembre o noviembre, porque se retrasó un poquito, no sé qué. Al final el consejo escolar está de mero escuchante, porque la dirección, o sea, porque es dirección la que toma la decisión. A mí me pareció un poco como que el pliego estaba hecho para que la dirección se quedase con la que ellos querían sin ofrecernos a nosotros datos objetivos claros. Que bueno, entiendo que tiene que ser dirección porque son los responsables del comedor, pero al mismo tiempo me ha parecido que... Pero deben ofreceros datos claros. Sí, también. datos claros los leían, pero quiero decir que al final la puntuación que estaba en el tablón de anuncios o lo que se publicitaba era un número, que es muy difícil leerte el pliego y saber exactamente cómo han puntuado, qué han evaluado, había criterios subjetivos. Vamos, que nosotros nos hemos quedado con la misma empresa comedor que teníamos, pues supongo que porque les daba a ellas un buen servicio, porque me pintaba las paredes o porque no respondían, porque se nos estropeó la máquina de no sé qué y fíjate qué buenos que tienen otro comedor en otro sitio y nos traían el catering y nos han respondido en tiempo y tal, pero no sé hasta qué punto eso es en perjuicio de los nuevos requerimientos, ¿no?, a nivel de calidad de los alimentos y de cumplimiento de cosas nuevas, sostenibles y ecológicas. Entonces, yo quería saber si habíais hecho una comparativa de si, vamos, el 80% de los colegios resulta que han cambiado de empresa porque les ha venido, o sea, porque ya han mejorado, o si casi todo el mundo se ha quedado con la que tenía. Era un poco... eso. Y luego, de cara a las puertas abiertas, que habéis dicho que estaban incluidas en la nueva licitación, a mí en el consejo, vamos, yo no he tenido constancia de que haya puertas abiertas a las familias. No sé si con las puertas abiertas os referíais a que la comisión de comedor del consejo escolar podía ir a visitarla, o es que las familias sí que tienen derecho a visitar durante X tiempo y todavía no se ha realizado.
Eso, cada centro, en teoría, tiene que elaborar las puertas abiertas. Tenemos ya muchas preguntas lanzadas. Intentamos dar respuestas telegráficas a lo que ha salido y a ver si podemos plantear alguna otra cosa. Telegráficamente. Puertas abiertas. Nosotros, por ejemplo, cada centro decide cómo hacerlos. Hay centros que no han propuesto, desconocemos el porqué. Hay centros que han propuesto días puntuales, tour por el colegio, presentación con el equipo directivo. Hemos estado presentes, la empresa gestora, para dar o explicaciones o anotaciones o comentarios en días concretos y multitudinarios, entre comillas, y hay colegios que tienen franja horaria X días durante un periodo más largo en el que familias casi de forma particular pueden presentarse, coger una cita y hacer una especie de visita a lo que necesiten conocer del centro, como puertas abiertas. Y solo respondo a otra cosa y dejo que respondan el resto de compañeras, que lo de la escuela infantil, la variación escuela infantil, colegio público, sin ser nosotros no damos servicio en ninguna escuela infantil municipal, pero creo que la diferencia está en el personal de atención al alumnado. En las escuelas infantiles, que se responde con vuestra primera pregunta. Al final, lo más caro de un servicio de alimentación es las personas que están detrás de ese servicio. Monitores, cocineros, auxiliares de servicio que limpian, preparan, sirven y demás, es lo más caro, el mayor coste que tenemos las empresas. ¿Cuánto calculamos, Virginia, que nos salía por menú en base a la información facilitada por el departamento? ¿Era 1,40, 1,50? 55, me parece. 1,55 para materia prima por menú y comensal. Está muy bien, ¿verdad? Bastante más de lo que tenéis. Estamos ahí. Quizá te digo que anteriormente no, con la nueva licitación, con productos ecológicos, con el volumen un poco más bajo, que sí que no te había respondido, todavía no estamos en números prepandemia, por así decirlo, de asistentes al servicio de comedor. Estamos en euro y pico, euro alto, euro bajo, y estoy dando un montón de datos reales de cómo damos el servicio. En escuela infantil hay que decir que el ratio de cocineras es muy bajo, o sea, que curran mucho. O sea, que perdóname, que empiezo por el principio. Respecto a lo que decías, que lo más caro es el personal, en escuela infantil el ratio es muy bajo y las monitoras también se las paga cuando están en la hora de la comida. O sea que, las educadoras también se las paga a la hora de la comida. O sea que no hay personal de monitoraje, no hay monitores aparte, pero sí que hay alguien con los peques ofreciendo esas comidas. O sea que igualmente Pero ahí tendríamos que saber, y no tenemos esa información tan desagregada, si la parte de la jornada de las educadoras dedicada al servicio de comedor está sufragado por la cuota de las familias o no. Sí, eso es verdad, pero que también hay un coste de personal que tiene que hacer cargo la empresa gestora de la escuela infantil que le toque. A mí me gustaría, a lo que ha dicho la compañera del Consejo Escolar, que efectivamente es que 20 puntos son de actividades después en el patio del comedor. Entonces, ahí ha habido una manga muy ancha. Y, por ejemplo, en nuestro caso, Ruizolve es que dio un sobre con un juego cada día, que no se cumple para nada, que eso además es incumplimiento de contrato. Son 20 puntos, que es yo creo que la puntuación más alta a un punto en concreto. ¿A un criterio? A un criterio, exactamente. Y ahí es donde está el corralito. Ahí, si quieres, sigues con la misma, y si en ese momento quieres coger a otra, dices, ay, es que no cumples. Sé que en algunos casos hay algunas que se han quedado fuera porque a lo mejor la valoración de la Comunidad de Madrid le ha quitado algún punto y luego han presentado algo mal o alguna historia de esas, pero yo creo que ha sido lo menos, que siempre ha podido ser la dirección del centro quien ha elegido lo que ha querido. Tanto con esto como con con el número de raciones de carne y los criterios, digamos, de definición técnicos de los menús, son criterios bastante laxos, con rangos amplios, con un sistema al final de gestión que parece que permite, digamos, el que las realidades sean muy, muy diferentes, dependiendo de lo que, en función del cole, equipo directivo o comunidad más amplia, quieran priorizar y encuentren como respuesta desde las empresas. Y respondiendo a la pregunta de si había habido mucho cambio o poco cambio, nosotros, sin tener el número exacto, pero sí que hemos hecho un pequeño estudio
Y bueno, creemos, por lo que estamos viendo, que no llegó, el año pasado no llegó al 20% los colegios que decidieron cambiar de empresa gestora. No sabemos si anteriormente era un 5 o un 50. Entendemos que menos todavía de lo que se movió este año. Este año, pese a hacer un número que no es una relevancia enorme, pero sí ha habido cambios. Y sí que hemos visto que los ganadores de esos cambios han sido las grandes empresas, que han tenido más capacidad de vender mejor lo que ofrecían. Hasta ahí lo que podemos entender. A lo mejor, como decías tú, lo de perfilar la propuesta en base a las necesidades del centro, no lo sé. Es cierto que ha habido movimiento, por supuesto, y también ha habido centros que se quedaban y también ha habido directores que llamaban, pues es que me parece fatal el acuerdo marco. Menudo lío para evaluarles. Se les ha facilitado. A ver, es cierto que el acuerdo marco es complicado. Se concede puntuación por la presencia de estas mejoras que hablamos de productos frescos de temporada, integrales, ¿vale? Todas estas, las mejoras que se han metido, es cierto que a lo mejor en vez de acotar sí, no y quitarle puntuación, se da puntuación en base, la puntuación puede modificarse en base a las veces que lo presente o no lo cumple, 0, o lo cumple en todos los requisitos, 3, o a medias, pues 1, ¿vale? Eso por una parte. Pero vamos, es un procedimiento bastante complicado. Es cierto que para el curso 21-22 fue en un momento muy complejo de comienzo de curso, era totalmente novedoso, los directores y las directoras estaban desbordados totalmente, se les presentaba algo nuevo, algo que decían, pero ¿por qué me has cambiado si esto funcionaba perfectamente? ¿Vale? Ha sido muchas quejas de centros, de decir, esto funcionaba y yo estoy con mi empresa y entonces se ha intentado hacer de forma que se haga con un sistema de puntuaciones. Había una fase primera que se hacía desde la administración, otra fase segunda que se hacía, que se mantenía el protagonismo de los centros educativos a la hora de poder decidir. Se supone que objetivamente las empresas que iban a dar el servicio. Ha habido colegios que han cambiado, ha habido colegios que han mantenido empresa y, lo que os decía, han llamado, pues que sepáis, llamaban muy enfadados algunos o muy enfadadas, que sepáis que me voy a quedar con la misma empresa, como si nosotros fuéramos yo qué sé, a obligar a cambiar la empresa. Pues oye, si tú tienes que hacer el procedimiento como se tiene que hacer. Ha habido reclamaciones en contratación que el área de contratación ha tenido que resolver porque había empresas que se consideraban vulneradas a la hora de haber recibido una puntuación, ¿vale? O sea, que el proceso se ha elaborado y se ha intentado llevar a cabo de la forma que se tenía que llevar. No somos infalibles, todo se puede mejorar. Con lo que hablabais, ¿Y cómo? Pues mira, desde lo que hablaba Virginia, invirtiendo más presupuesto, ¿vale? Hasta un compromiso por parte de toda la comunidad educativa para mejorar, para no dejar pasar y ser laxos. Bueno, pues nada, no pasa nada porque me han pintado el comedor, por ejemplo. O sea, no creo que hoy en día haya muchas empresas que pinten comedores porque bastante tienen, ¿no? Pero bueno, pues con un trabajo común a toda la comunidad educativa. Lo que preguntaban al principio sobre por qué no la comunidad pone las educadoras y continuar teniendo ese carácter educativo, bueno, pues se intenta mantener, aunque los pone yo de contratación no tengo ni idea, pero bueno, las ponen las empresas de comedor, el personal de educación y atención educativa, pero bueno, también atención educativa, se intenta que no solamente sea que el niño salga al patio y tiene otro recreo, ¿no? Que sean patios dirigidos, que sean actividades dirigidas, donde todos colaboren, actividades dirigidas a, pues eso, unos hábitos saludables o de compañerismo, pues... Bueno, es un ámbito en el que cuando luego vemos los perfiles de la mayoría de personas que trabajan en el servicio de comedor,
la capacitación que tienen, las condiciones, etcétera, pues sería muy, muy mejorable, pero vamos, hoy se nos queda el tiempo y sería ese todo un tema que en otros territorios tenemos que decir que está más profesionalizado, no sé en qué medida porque hay más recursos o no para ello, probablemente tenga que ver con la gestión directa por parte de AFAS, por ejemplo en el caso de Cataluña, pero bueno, que es un ámbito desde luego de mucha mejora. Me dicen que estamos ya en tiempo, si tenéis alguna peque arriba que imagino tenemos preguntas todavía en el tintero, entonces no sé si nos da tiempo a hacer otra ronda, son las 7:30 o salimos pitando por ver un poco, porque hay gente que ha escrito preguntas y que no han tenido oportunidad, ¿no?, de formularlas. Y luego les vamos a invitar a picar algo para compensar. Venga, darle. Yo una pregunta de la siguiente parte de todo el proceso, de esas inspecciones técnicas que se realizan. ¿Existe algún tipo de protocolo de la Comunidad de Madrid con los no cumplimientos? ¿Qué seguimiento se hace? Porque me encantaría pensar que todo está fantástico y que se cumple todo, pero imagino que hay no cumplimientos. ¿Qué protocolo tiene la Comunidad de Madrid? Porque como nada de esto es público, de hecho nos ha sorprendido mucho conocer que existían estas inspecciones, porque nunca nos hemos encontrado con ninguna. No sé, si nos puedes explicar un poco qué pasa después, ¿no?, después de esas inspecciones. Hola, buenas tardes. Tenía dos preguntas. Primero, felicitar a los organizadores, a las organizadoras de tener la presencia de la Comunidad de Madrid, que eso es una cosa muy importante también para conocer el proceso. Y con respecto a Belén, hacerte una pregunta de cómo se organiza, cómo se hace, tener luz un poco de cómo se hace el acuerdo marco, con quiénes trabajáis, cómo contáis con una consultiva pública, con la FEDARS, cómo más o menos tener una idea. Esa es la primera. Y la segunda, en el tema he leído el acuerdo de manera transversal muy rápida. En el anterior había una limitación de por ejemplo, poner a las empresas que tenían que servir un menú de 2.000 calorías, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo, estoy hablando hace tiempo, porque he pertenecido a la Comisión de Comedor durante 10 años. Entonces, había un apunte sobre ese aspecto y un apunte sobre la estrategia NAUS, ¿no? Y entonces un poco quería conocer eso. No sé si queda alguien más, ¿me estoy dejando en el tintero? Hola, buenas tardes. Yo como nutricionista voy a hacer una pregunta nutricional, si nos importa, porque estamos solo con los pliegos y tal. Esta pregunta va para Víctor, porque creo que es la persona que más puede saber de este tema. Te quería preguntar cuáles son el top 5 de los productos más caros que tenéis en vuestra lista de compra, o sea, de productos, o sea, los 5 más caros. Me vale por grupo, no hace falta que digas la lubina tal. Y luego, si los productos de temporada son más baratos realmente, o sea, que si vosotros notáis que cuando el calabacín está de temporada, comprar X toneladas de calabacín es más barato o no. Y si reducir el consumo de proteína animal reduciría sensiblemente los costes de esos menús. Ese euro y pico que se está gastando, si dejáramos, por ejemplo, 2 días de proteína animal o 3 y 2 días de proteína vegetal únicamente, sí se reducirían los costes. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta que ha salido antes. ¿Tiene el Consejo Escolar, o sea, la Comisión de Comedor del Consejo Escolar de un colegio potestad o legitimidad o competencia para pedir las facturas a la empresa gestora de sus compras de producto ecológico? O sea, ¿cómo comprobamos que efectivamente hay un 10%, aparte de cómo se mide ese 10, ¿no?, de producto ecológico en el menú? ¿Está obligada la gestora a entregar esas facturas o quién puede pedirlas? Con respecto a la última pregunta, sinceramente no te puedo decir si está obligada. Ahora Víctor nos puede contar de su experiencia. En la comisión de comedor, en teoría, debería haber una persona del equipo directivo y al final la
entiendo que el director tiene potestad para pedir, tiene potestad para pedir las facturas y la lista de la compra. ¿Cómo se diría? A lo mejor Víctor puede ampliar eso. Respondo yo a las dos partes. Sí. A ver, que alguien haya dicho yo tengo la potestad para hacerlo, nadie ha llegado y se ha presentado y ha dicho del equipo directivo ni de la consejería en directo. Sí que hay equipos directivos que nos lo han solicitado. Oye, estamos comprobando si, ¿vale? Nosotros normalmente albaranes tenemos en la misma instalación, si no, porque nos llevamos al cotejo a las oficinas, hemos traído de vuelta. O sea, sí que se nos ha hecho eso, pero me atrevo a decir más en el carácter personal de un funcionario implicado, porque esto, que es parte de su trabajo, como bien decías, pero así lo hemos entendido nosotros como empresa, no como una fiscalización organizada de nuestro cumplimiento, por así decirlo. Eso respecto a lo del albaranes ecológico y demás. Aprovecho y respondo a tus preguntas sintéticamente. Sí, el producto de temporada se nota en el producto fresco, que es lo que nos interesa, y efectivamente, o sea, nosotros intentamos gestionar las compras y los menús en base a productos de temporada. Tenemos una contra, que nosotros los menús los hacemos con anticipación porque conllevan un trabajo de presentación al cliente, de aceptación, de vuelta, adaptación de menús alérgicos, intolerantes y demás. Entonces, pongo ejemplos, pensando que el calabacín en abril va a estar de maravilla y no ha llovido, ponemos un montón de calabacín en el menú y no hay calabacín. Pongo un ejemplo, pero que se nos da, pero sí lo intentamos y sí, cuando se acierta, se nota. Cuando se acierta, se nota. Y luego, respecto al top 5, y ya te voy a dar respuesta a tu otra pregunta, pescado, carnes rojas, carnes blancas y verduras. Te da un top 4, pero por grupos. Entonces, a priori la respuesta es sí, abarataría el menú eliminar proteína animal. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor somos muy malos, ya que hay cocineras, y estoy dispuesta, por favor, a hablar. Somos muy malos elaborando, aunque lo intentemos hacer con el mayor de los cariños. Nos metemos cuando queremos hacer segundos platos, porque al final tú te comprometes a un primero, a un segundo, con guarnición, segundos platos sin proteína animal. Tenemos que intentar hacer elaboraciones, pues pastel con verdura, boloñesa de lentejas, gratinado sin gratinar, porque no tal. Entonces invertimos mucho esfuerzo en mano de obra, o cuando pedimos a otras empresas que nos lo hagan, que sea con producto ecológico, aunque sea de producto de cercanía o peninsular, dependiendo del volumen que movamos, nos cobran lo mismo que el pescado por la manipulación y la mano de obra que conlleva hacer menús que tengan una aceptación, que no tengan esa proteína animal. Yo diría imprescindible preparar a las comunidades y a los equipos de cocina para aceptar esos menús con menos proteína animal. Imprescindible, si no, no va a funcionar. Así nos pasó en FUEM al principio. Trabajo día a día, entender que hay que trabajar más. Pero hay que prepararlas para que una ensalada y un puchero de legumbres sea un menú aceptado, por ejemplo. Es que esa es otra de las claves, yo creo. En escuela infantil lo estamos haciendo así, ponemos un plato contundente, que es un plato de legumbre en puchero, que les encanta, y da igual que haga 40 grados, que les encanta, con una ensalada. Y es completo, es nutritivo, tiene proteína, que está en los garbanzos o en las lentejas o en las judías, y no estás incluyendo ninguno de los top 5, top 4 que has puesto. Yo estoy sufriendo porque tenemos ahí un picoteo arriba sin proteína animal, me consta, que nos vamos a quedar sin tiempo para disfrutarlo. Entonces, lo que haría, de las preguntas que se han quedado sin responder, diría que nos acerquemos a Belén en el picoteo y que mientras estamos arriba, pues que nos cuentes, ¿no? Era esta parte de cómo ha sido el proceso de redacción de esos pliegos, qué asesoramiento habéis tenido, si ha habido ahí, quién ha participado, y la otra de qué pasa con el resultado de las evaluaciones de la FEN. ¿Nos cuentas, Abel, dónde ir ahora? Ay, perdonad, sí, nos vamos a la 4ª planta y seguro que hay alguna de las compañeras de la Casa Encendida que nos indica, así que llenad los ascensores y de una parte andando. Y muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos hoy. Os pido 2 últimos recordatorios. Podéis seguir novedades del sector de nuestro trabajo en el blog alimentarelcambio.es, canales de YouTube de Ceray y de Garúa también con bastantes recursos, y hay un canal Telegram también, Menús Sostenibles Planeta Saludable, y acordaros por favor de rellenar esa hojita de rapidísima evaluación participación o en papel
o a través del código QR. Vamos para arriba.